Muy bien, familia, ya estamos regresando. Perdónenme, me tardé un poquitito más. Estaba bien entrada escribiendo. Ay, tanta riqueza en esta porción de esta mañana. Hay tanto de qué hablar de este tema. Tanta abundancia en cuanto al pensamiento, a la riqueza, en cuanto a la prosperidad del alma, de la mentalidad que tenía Jacob, tanto para aprender. Y si eres una persona religiosa que está en contra de las riquezas naturales, el devocional de esta mañana no te va a gustar porque vamos a hablar de riquezas naturales, porque la palabra de Dios habla de que el Señor quiere bendecirnos y prosperarnos también financieramente. Y por eso, ¿verdad? Necesitamos conocer la Biblia y no escuchar sermones o no sacar de contexto versículos sin el conocimiento pleno de la palabra de Dios, de lo que me enseña la palabra de Dios en cuanto a finanzas. Muchos pastores hablan desde sus heridas, hablan desde la mentalidad de sus familias que no eran cristianas, hablan desde la pobreza de sus almas. Pero una persona que te hable con una mentalidad sana y una identidad sana y con conocimiento de la palabra, te va a hablar de riquezas económicas y no tiene por qué ofenderte. Si te ofende que te hablen de dinero, seguramente tienes un problema con el dinero, un problema para dar, un problema para recibir. Hay personas que se sienten incómodas cuando les están dando algo y después sienten que les tienen que regresar el favor de cierta manera o el regalo de cierta manera. Te dicen qué bonita blusa. Ay, no, la compré en especial, en barata, no en descuento, en rebajas. Qué bonita te ves hoy. Ay, no, 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 ando bien despeinada. Traigo el cabello bien esponjado. Les cuesta recibir. Y eso no es mentalidad de reino. Y eso no es sanidad interior. Y aunque se ve lindo, y aunque se ve humilde, porque eso es la mentalidad que nos enseñaron, para que la gente nos quiera hay que vernos humildes. Para que la gente nos reciba hay que bajar la cabeza. Y es mucho de nuestra mentalidad como mexicanos. No sé si como el resto de Latinoamérica, pero particularmente México, usamos hasta la palabra mande. Ningún otro país de Latinoamérica usa la palabra mande. Hija, te estoy hablando, mande. Tienes que contestar mande, porque si dices, ¿qué pasó, mamá? A mí no me hables así. Se contesta mande, ¿verdad? Perfectamente tus hijos te pueden decir, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué me estás pidiendo? Y no es una grosería, pero aquí traemos el chip de la humildad en lo más profundo de nuestro ser. Confundimos humildad de corazón con humildad económica. Y te tienes que ver más abajo para que la gente no te vaya a hablar mal de ti, para que no vayan a decir que eres presumida, para que no vayan a decir que eres arrogante. Si te dicen qué bonita te ves y dices muchas gracias, después entre ellos dicen, ¿ya viste que se cree mucho? Ahora se cree la muy bonita. Tú le dijiste qué bonita, ¿qué esperabas que te respondiera? Qué bonito se te ve ese suéter. Ay, muchas gracias. Gracias, sí, me encanta este color. ¿Ya viste que le encanta ese color rosa? ¿Qué respuesta quieres que dé? Ay, no, hombre, es un suéter viejito. Gracias, ¿no? Bajándonos, humillándonos, pobreteándonos a nosotros mismos para no incomodar al de al lado, para no incomodar al de enfrente, para no incomodar a la familia. Dice la palabra de Dios, ahorita leíamos, sí, así somos, así somos. Dice la palabra de Dios, ahorita lo leímos, que Jacob se enriqueció en gran manera. Tenía ovejas, cabras, burros, camellos, siervos, siervas. Con eso termina Génesis capítulo 30, diciendo que Jacob se enriqueció en gran manera. Entonces, ¿las riquezas vienen de Dios, sí o no? Sí. Totalmente. Dios quiere que seamos prósperos. Empieza a cambiar tu chip y di sí, amén, lo recibo, amén.
Nadie te va a decir, ay, qué ambicioso. ¿Ya viste que anda diciendo amén a las riquezas? No, amén todos, amén. Dios quiere riquezas para sus hijos. Es la mentalidad que quiere que tengamos. Claro que las riquezas vienen de parte de Dios, claro que son una dádiva de Dios, claro que sí. Y la semana que viene, toda esta segunda semana de este devocional, vamos a estar hablando de finanzas la semana entrante. Esta semana estamos hablando del poder, la que viene vamos a estar hablando de finanzas. ¿Te incomoda hablar de finanzas? Hay un tema que tienes que sanar con esto. Hay un tema que tienes que sanar con esto. Y si tú no lo sanas, vas a seguir bloqueando las finanzas del cielo en tu vida. Si tú dices, no, no me gusta que hablen de eso, yo ya mejor me salgo y entonces regreso cuando hablen de eternidad y de vida eterna. Ah, bueno, muy bien. En el cielo serás muy próspero. Qué lástima que te perdiste también la prosperidad que Dios quería darte aquí en la tierra. Porque Dios nos quiere plenos y abundantes aquí y allá. Pero necesitamos tener mentalidad de reino para recibir las bendiciones que Dios nos está mandando día tras día. Muchas veces el Señor manda y nosotros le hacemos, uy, no, 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 no lo voy a recibir, no vayan a decir que ya me creo mucho. Uy, no, 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 no voy. No, una cosa es que seas presumido y otra cosa es que seas abundante. No estamos diciéndote sé presumido, ¿no? De que tú solita, mira qué bonita me veo. No, pues no. Mira qué bonito este suéter. Mira lo que estoy comiendo en Instagram. Mira el carro que me acabo de comprar en Instagram. Mira el celular nuevo que me acabo de comprar. No, no estamos diciendo que seamos presumidos. Claro que eso no está bien. Claro. Pero si te puedes comprar un coche, solito se nota. Te puedes comprar una blusa bonita, solito se nota. Un reloj, un lo que tú quieras. No tienes que enseñar, miren mi reloj, miren mi celular nuevo, el iPhone 27 Pro Max. No, no, solito se nota. No tenemos que presumir nada, porque nuestra identidad no está en las riquezas. Dios nos quiere prósperos, pero nuestra identidad y nuestro valor no están en las riquezas. Nuestra identidad y el valor que tenemos y el valor que ofrecemos a nuestra generación es la abundancia del alma. Utilicemos sabiamente nuestras redes sociales, no para presumir lo que Dios nos da, porque ahí no está nuestro valor, sino para compartir cosas que inspiren a otros a acercarse a Dios, a compartir mensajes, a compartir viajes, lo que tú quieras, pero con un propósito. Aún las redes sociales, aún de eso nos van a pedir cuentas. ¿Cómo administraste esa red de comunicación que te di? ¿A cuántas personas impactaste? ¿A cuántas personas inspiraste? Pero bueno, entonces regresando al tema de que Dios nos quiere prósperos y ricos económicamente, prósperos en el alma y ricos económicamente, vamos a ver cómo es que Jacob entendía el principio del enfoque. Una persona que entiende el principio del enfoque se va a hacer rico natural y espiritualmente. Una persona que tiene claro el principio del enfoque, tú lo vas a ver prosperar y prosperar y prosperar y prosperar en su vida. Le va a ir bien en todo, porque en donde está tu enfoque está tu vida. Acuérdate que te conviertes en lo que contemplas. Entonces, vimos cómo Jacob conocía este principio, Dios seguramente se lo reveló. ¿Verdad? Y vimos hace un par de días cómo Jacob tenía el pozo delante de él y tenía el objetivo ir a sacar agua. Vimos cómo había cabras, ovejas, personas, un campo para que se pudiera distraer y Jacob con su enfoque claro, siempre claro. Ten muy claro todos los días de tu vida hoy qué vas a hacer para que no vivas por vivir. ¿Cuál es el propósito de este día en tu vida? Escríbelo grande en un post-it, en un pizarrón, en tu cocina, en tu recámara, en el espejo en el que te maquillas. ¿Cuál es el propósito de este día? Pregúntale al Espíritu Santo todos los días que te levantes. Espíritu Santo, ¿cuál es mi propósito en este día?
¿Cuál es el propósito de este día? Cuando tú tienes claro cuál es tu propósito en el día, no vas a estar perdiendo el tiempo en TikTok, 20 horas en el TikTok. ¿Tú crees que ese era tu propósito en el día? No. ¿Tú crees que te vas a enriquecer viendo TikTok 20 horas? No. Este devocional sí, porque te va a traer riqueza mental y espiritual. Terminando el live, ya no. No, pero estando ahí scrolleando 20 horas, ¿tú crees que vas a cumplir tu propósito en la vida? ¿Tú crees que te va a Dios enriquecer aunque tengas promesas de riquezas? Estando en tu cama todo el día viendo el celular, ¿crees? Claro que no. Dios nos invita a ser colaboradores de que se cumpla su voluntad en nuestra vida. Nos invita a ser colaboradores para que su reino se establezca en nuestra vida. Él marca la pauta y nosotros caminamos. Él abre el mar y nosotros pasamos. Siempre nos ha llamado a colaborar con Él. Muchas personas piensan que nada más se trata de orar, 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 orar y Dios va a cumplir. No. Lo vimos con Jacob. Dice la palabra de Dios que Jacob recostó su cabeza sobre la roca, ¿verdad? Cuando estaba en una condición bastante precaria, pobre para los ojos de muchos. Recostó su cabeza sobre la roca cuando venía huyendo de su hermano. Venía de una casa rica y estaba sin agua, sin comida, sin zapatos, sin nada. Recostar tu cabeza sobre la roca es descansar en Jesús, es orar. Pero luego se levantó después de descansar y se puso a trabajar y a caminar. Siguió en el propósito y en el camino. Jacob tenía claro a dónde tenía que llegar. Jacob tenía claro que tenía que llegar a la tierra donde se encontraban sus parientes y tenía que encontrar ese pozo y dar de beber en ese pozo porque era el pozo de su abuelo Abraham. Tenía claro, tengo que llegar a tal punto, tengo que ir a tal pozo, tengo que hacer esto. Clara, ¿cuál es la dirección de mi vida? Sí, descanso en la roca, descanso porque también es cansado estar trabajando en el propósito de nuestra vida, es cansado romper barreras mentales, es cansado romper maldiciones generacionales, es cansado romper los patrones de nuestros familiares, es cansado a veces ir contracorriente, en contra del mundo, en contra de mis deseos, a veces es cansado y a veces parece difícil, pero cuando me canso, dice la palabra que puedo ir al Señor y Él renovará mis fuerzas. Dice que le lleve todas mis cargas y preocupaciones a Cristo Jesús, que Él me hará descansar. Entonces descanso en el Señor y luego sigo caminando. Clara mi propósito, claro mi objetivo, hacia dónde voy, para qué vine, qué estoy haciendo, qué vine, cómo colaboro. Tengo que seguir caminando. No, no, Dios no me va a teletransportar. Ay, estás en esta tierra porque te estás quejando, te voy a llevar a la tierra prometida, mi chiquito. Oh, ya no puedes beber. Ay, déjate transporto. No, no es mamá latina. Dios no es mamá mexicana. Las mexicanas latinas así seríamos. Ay, mi chiquita se está cansando. Oh, yo te cargo. Ya no puedo ni con mi alma yo. Ya no, ya estoy, ya estás más grande que yo. Yo te voy a solucionar la vida, mi amor, de 30 años. Yo te resuelvo, yo te pago tus deudas, chiquito de 40. No es sabiduría. No es sabiduría. Aunque parezca de buen corazón, no lo estás dejando crecer y no lo estás dejando madurar. Así somos los latinos. Así son las mamás latinas. Hay un problema, luego, luego se meten a interferir, ¿verdad? A resolver, a ver qué está pasando aquí. Se está peleando mi hija con mi yerno, me meto a ver qué está pasando, cómo lo resolvemos. No se tiene nada que meter ahí, señora. Es un asunto de dos. Que se arreglen ellos o que se divorcien ellos. Ellos, ¿usted qué puede hacer? Orar. Esa es la mejor intervención que usted puede hacer por sus hijos. Traen crisis económicos, traen crisis en su matrimonio, no les alcanzó para esto, por aquello, no meta la mano, deje que aprendan. Ay, pero es que mis nietos no van a tener para su Navidad este año. A ver si eso les duele a ellos y entonces el próximo año empiezan a administrar mejor y a trabajar mejor. Como abuelita, a lo mejor directamente le puedes dar un regalito de Navidad a tus nietos, pero solucionarle a tu hijo de 40 años, a tu hija de 50, pues no, no, si no, nunca van a crecer. Entonces Dios no es así.
Dios te enseña el camino, el reino es así, Dios te enseña el camino, te fortalece para que lo camines, te enseña principios, te aconseja, te limpia el camino, te abre el mar, hace lo sobrenatural, reprende al enemigo, va sanando tu alma y luego te dice, hijita preciosa, amada, hay que trabajar, camínale. Camina, camina. Y Jacob lo tenía claro. Los que aprenden a colaborar con Dios y conocen el principio del enfoque son prosperados en todo sentido de su vida, en lo natural y en lo espiritual. Jacob, ¿cómo inició? Hoy que estamos leyendo Génesis 30, es completamente rico. Y la palabra hubiera podido utilizar la palabra abundante para que los religiosos no se ofendan. Abundante. Y nosotros entonces lo interpretaríamos abundante de corazón, abundante de sentimientos, abundante espiritual. ¿Verdad que así lo interpretaríamos los latinos? Claro que sí, porque estamos peleados con la riqueza. Por eso Latinoamérica es pobre, no porque Dios quiera que Latinoamérica esté pobre y Europa próspero y Estados Unidos próspero, no, es por el enfoque del latino. Al latino le enseñaron que para ser pobre hay que ser humilde, que para ser amado hay que ser pobre, que para ser aceptado hay que ser pobre, que siempre te hagas menos delante de las personas. Eri, mande. El mande viene de los indígenas hacia los españoles. Sí, mande, dígame, no quiero incomodar. ¿Te ves bonita? Ay, no, no, no quiero incomodar. Ay, ¿te ves esto? No, 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 no quiero incomodar. ¿Por qué? Porque si empiezo a resaltar un poquito, se me van a echar encima el resto de las personas. No es así, esa no es mentalidad de reino. En la mentalidad de reino nos alegramos cuando uno empieza a prosperar. Todos estamos predestinados para prosperar en lo económico y en lo espiritual. Qué bendición. Yo me acuerdo cuando Edith se compró su casa, ¿cómo lo festejamos? Parecía que éramos nosotros los que nos estábamos comprando la casa. Edith llegó a Viva Mi Fuego hace casi 3 años ya, gracias a Dios. Y ella misma cuenta su historia para los que todavía no la conocen, que llegó con números rojos, endeudadísima, no porque le fuera mal económicamente, sino porque no se sabía administrar, ella lo dice. Y entonces Dios le empezó a alinear su vida y le empezó a decir, mira, es por aquí, por allá. En menos de un año ella pudo saldar sus deudas y sacar su propia casa, dejó de pagar renta y entonces compró lo propio. Y cuando nos contó eso, nosotros, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Porque así se ve el reino, porque Dios te quiere dar casa propia, porque Dios te quiere dar un buen coche, porque Dios quiere que vivas bien, Dios quiere que tu refrigerador esté lleno, que tu alacena esté llena. Te incomoda ese concepto, dile al Espíritu Santo, remuéveme la mentalidad de pobre, de siervo y de esclavo. Me incomoda que me hablen de finanzas, Espíritu Santo, quítame la mentalidad de pobreza que traigo. Quítame la mentalidad. Me cae gordo cuando en la prédica el domingo van a hablar de dinero. ¿Por qué te cae gordo? Por la mentalidad de esclavo, por la mentalidad. Jacob tenía mentalidad de reino. Jacob sabía ser rico. Jacob sabía que nació para ser rico económicamente. Mira, Abraham no veo que le haya dado una herencia a Jacob, porque Jacob ya no regresó a la tierra de su padre Isaac. Y sabemos que Abraham, su abuelo, era millonario, ¿verdad? Probablemente Esaú, que se quedó con Isaac, y su mamá Rebeca, se quedó con todo el dinero de la herencia. Probablemente. Pero algo que no le pudieron quitar a Jacob era la mentalidad de riqueza. La herencia más grande que nos dejan nuestros padres, abuelos y que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos es la mentalidad. Porque el dinero, una herencia grande, se puede acabar, se acaban. Pero la mentalidad que tú le des a tus hijos los va a acompañar toda su vida. Esfuérzate más en dejar un legado mental en tus hijos que una riqueza pasajera. Porque la vida pasa y pasan cosas. Y Jacob
Pensaba que iba a tener la doble porción de la herencia de Isaac y no la tuvo. Se salió de su tierra y no regresó. Ya no cobró su herencia, pero tenía mentalidad de reino y a donde quiera que él iba, prosperaba, porque tenía mentalidad de reino. Acuérdense cuando Jacob estaba, les digo, en el momento más vulnerable de su vida, donde parecía pobre delante de los ojos de cualquier persona, parecía que le iba mal, ¿verdad? Caminando, desgastado, cansado, sin sombrilla o bloqueador solar o lentes de sol, sin un termito de agua bueno, no, así como iba. Y aun si su ropa hubiera sido fina, pues caminando en varios días y en ese tiempo sin desodorante ni nada, pues ya parecía yo creo hombre de la calle, ¿verdad? Todo quemado, todo flaco porque estaba deshidratado, la ropa ya oliendo feo. No parecía rey, no parecía príncipe, no parecía un hombre rico. Cualquier persona que hubiera visto a Jacob en ese momento tirado en el camino, dormido en una piedra, ¿tú qué pensarías? No, pues este homeless, este vagabundo. Ay, no, hazte para acá, hija, ¿no? Iba caminando por ahí otra señora con su hija. Ay, hazte para acá, no te vayan a hacer algo. Cualquiera hubiera pensado que era un hombre pobre de la calle. Y aunque su realidad momentánea parecía que era eso, él sabía que era rey. Él sabía que había venido a reinar y en ningún momento se sintió pobre. Tan es así que Jacob no se sintió pobre sin tener casa, caballo, camellos, agua, comida, ropa limpia. No tenía nada. Tú tienes hoy muchísimo más de lo que tenía Jacob en ese momento y te crees pobre y crees que las riquezas nunca van a llegar a tu vida. Y tienes mucho más para comenzar que como comenzó Jacob, muchísimo más. Y nos quejamos. Y él tan es así su mentalidad de reino, tan poderosa, que en esa condición hizo negocios con Dios. Le dijo, mira, te voy a dar el 10% de todo lo que me des, si me acompañas. ¿Qué? Pero si no tienes nada, muchos pensamos que para hacer negocios con Dios, cuando seamos ricos y prósperos, para hacer negocios con Dios, desde el día uno que conocemos este principio, aunque momentáneamente nuestra situación no parezca la mejor. Yo cuando leo esta historia y cuando ahorita que estaba meditando en este tiempo, por supuesto que es inevitable que yo me vea reflejada también en esta historia. Hace unos años y algunas de ustedes me conocieron en esos años, yo estaba empezando nuevamente mi vida de cero. Literalmente llegué a una casita que me rentó una amiga, que estaba lejísimos aquí en Querétaro, de esas colonias nuevas. Pero fue una bendición porque mi amiga no me pidió depósito ni póliza de seguro y bueno, fue una bendición esa casa. Habíamos dejado una vida, estaba empezando de cero nuevamente con mis hijos y no había nada en esa casita, nada. Llegamos y lo primero que compré fue un arbolito de Navidad de Sam's. Y además ya me había gastado mis ahorros. Entonces llegamos y del poco dinero que que me quedaba, me compré un arbolito de esos chiquitos de Sam, que ya traen las lucecitas incorporadas, ya saben, porque iba a ser Navidad. Y entonces necesitaba festejar Navidad con mis hijos. Compré una mesita chiquita, dos sillas de madera porque Zoe era bebé. Entonces yo dije, bueno, para Chicho y para mí yo cargo a Zoe. Y así empezamos. Pero en ningún momento, jamás me sentí pobre. No fue de, ay, pobre de mí, ahora no tengo lo que tenía antes, los muebles, una mesita, dos sillitas, un arbolito de Navidad, mi cafetera y la laptop. Literalmente eso era todo. No había sillones, no había cocina, nada. Así empezamos y jamás me sentí pobre. Hasta lo sentía emocionante. ¡Ay, qué padre! Voy a empezar otra vez a ver qué Dios hace. Jamás me sentí pobre. Al contrario.
Festejé esa Navidad con platitos de plástico para mis hijos y para mí. Alguna vez he mandado esas fotos a los chicos del staff, después les mandé esas fotos. Con las sillitas del arbolito muy sencillo. Mi hermana nos compartió de su cena de Navidad y festejé Navidad sola con mis dos hijos. Y no me sentí pobre, ni sola, ni abandonada. Al contrario, mi corazón rebosaba de alegría, porque estaba con mis hijos y porque sentía que Dios estaba con nosotros. La pobreza no está en el lugar donde vives, la pobreza está en la mente. Yo sabía que ese era mi inicio, no era mi final. Yo sabía, yo tenía claras las promesas de Dios en mi vida. Ahora, ¿qué hice? Claro que ya no estamos ahí, gracias a Dios. Mi hija, que es más chiquita, de hecho, a veces cuando era más chiquita, como de 4 o 5 años, me preguntaba, mami, ¿nosotros somos ricos? Y yo, no, mi amor, nosotros somos prósperos, seremos más que ricos. Somos prósperos donde quiera que vayamos. Nos va bien donde quiera que estamos porque Dios está con nosotros y porque trabajamos y cumplimos sus principios. Mentalidad de reino. No les digo algo que yo no conozca. No les hablo desde la teoría. Les hablo desde la experiencia y desde la revelación de la palabra. A lo mejor mucha gente dirá, uy, sí, qué fácil para ella decir eso. No, yo he estado ahí. He comenzado de cero. He comenzado de cero. Pero la mentalidad, yo agradezco mucho la capacidad y bueno, la sabiduría que Dios me dio de poder discernir entre las dos mentalidades de mi papá. Por supuesto, mi hambre por la palabra que empezó desde muy chiquita, a los 17 años me empecé a comer la Biblia, pero también la sabiduría del Espíritu Santo en mi vida que me permitió discernir dos mentalidades, la de mi papá y la de mi mamá, que eran completamente contrarias. Mi papá hubiera sido, hoy diríamos que era un niño junior, porque mi abuelita venía de Sinaloa, su papá había tenido una mina de oro en Sinaloa, pero el hermano cuando él murió se la quedó. A lo mejor novia se sabe esa historia de por ahí de un pueblo de Sinaloa. Se muere mi bisabuelo y su hermano se queda con todo el dinero. Y mi abuelita, de haber sido muy rica en San Ignacio, Sinaloa, se va a vivir y a trabajar a Culiacán. Y entonces, pues empiezan los Escobosa. Mi abuelita es María del Refugio Escobosa. Era una familia muy rica en Sinaloa. Pero mi abuelita se queda sin dinero, pero ella tenía mentalidad de rica y volvió a hacer dinero. Se queda sin dinero, empieza a trabajar de niña y entonces empieza a prosperar, pero pues Dios no estaba en su vida y le empieza a ir muy bien y ella empieza a levantar farmacias, tiendas, negocios, y ella sola, porque mi abuelo pues era otro relajo, era otro. Y entonces ella sola empieza con sus hijos a prosperar. A mi papá siempre lo mandó a buenas escuelas. De Mazatlán lo mandó a la Ciudad de México, le pagaba coche, departamento, la universidad. O sea, vivía como niño junior, pero mi papá jamás se creyó eso. Entonces mi papá con el dinero era de, no, y si ya no hay, no, pero si ya no hay. Y en cambio, mi mamá venía con una mentalidad de reino y mi mamá siempre hay. Y eso que mi mamá nació en Monterrey, pero se crió en un pueblo, en Tamaulipas. Siempre hay, y mi mamá siempre próspera, y ella siempre generosa y siempre abundante. Hoy por hoy, ¿quién cree que está mejor económicamente? ¿Mi papá, que era ingeniero geofísico, pero no tenía mentalidad de reino? ¿O mi mamá, que ella es buena onda y anda por la vida? Es mi mamá, mucho más, porque todo está en la mentalidad, no en tus circunstancias. ¿Qué mentalidad le estás heredando a tus hijos con el dinero? Ay, no, 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 porque si no hay, ay, no, 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 es que siempre estamos endeudados, ay, no, es que siempre, ¿qué lenguaje se habla en tu casa en cuanto al dinero? ¿Qué te ven? ¿De qué manera te ven tus hijos dar a otras personas con dolor o con generosidad? ¿Cómo se habla del dinero en tu casa? Porque esa es la herencia que les vas a dar a ellos para que sean prósperos o no.
A Jacob lo que le habían dado, una herencia que no se le iba a terminar jamás, era la de la mentalidad del enfoque. Él sabía que a dónde iba, si él estaba bien enfocado, iba a ser prosperado y así fue. ¿Qué mentalidad le estás entregando a tus hijos? Veo esto, les decía de mis hijos. Me encanta escucharlos y ver cómo la cultura está tan natural en ellos, porque ahorita mi esposo no está, se fue a Ciudad Juárez y El Paso, Texas, a ayudarle a su mamá a una mudanza. Ya lleva muchos días allá y está bien cansado porque pues está aventando una mudanza solo con su mamá, desde cajas, pasar cajas de este lado y bueno. Ya le duele el cuello, la cabeza, la espalda. Él pensaba que iba a llegar y su mamá ya iba a tener cosas en cajas y no, nada. Le tocó sacar todo. Y entonces anda bien cansado y obviamente mis hijos ya lo extrañan, pero lo que más extrañan, claro, es que les prepare el lunch y que se coma rico, ¿no? Es como, otra vez pechugas, mamá. ¿Ya cuándo va a regresar mi papá? Ay, otra vez vamos a desayunar waffles. Entonces, les urge ya que regrese. Y entonces, pero estábamos hablando de eso y Chicho, el mayor, me decía, oye, qué cansado debe de estar, ¿verdad? Pobrecito. Y yo sí, la verdad es que anda bien cansado y no sé qué, hay que orar, pero él solito me dice, oye, mamá, pero seguro que a mi papá le va a ir súper bien económicamente este mes de diciembre. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque está honrando a su mamá. Él se fue a honrar a su mamá, mi esposo se dedica a las ventas. Y Chicho inmediatamente asoció la honra con prosperidad. Y yo, sí, mi amor, seguro que le va a ir muy bien económicamente este mes porque está honrando a su mamá. Ya está la cultura en él, ya está la mentalidad de reino en él. Él ya sabe asociar prosperidad con honra. ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? ¿Qué mentalidad les estás dando? Esa Navidad que les digo, bendito Dios, ha sido la única Navidad que hemos cenado de esa manera, pero mis hijos jamás me vieron quejarme. No vieron como, ay, no tenemos, no, lo que tenemos lo compartimos con alegría, les pude comprar un juguete a cada uno y les di el juguete en esa Navidad y nos fuimos a dormir contentos. ¿Qué mentalidad le estás enseñando a tus hijos? El de la queja, el victimismo, qué pobres. Y es la única Navidad que hemos vivido así. Todas las otras Navidades de nuestra vida, gracias a Dios, ha sobrado la comida en la mesa. ¿Qué mentalidad le estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo te ven honrar a tus padres? Claro, fue la única vez que lo vivimos así porque no me quedé orando nada más, porque apliqué principios bíblicos, porque ahí en donde todo mundo me hubiera podido ver como una situación financiera pobre, recién comenzando de nuevo, yo volví a aplicar todos los principios bíblicos, seguí diezmando, honrando a mi mamá, seguí trabajando, no me quedé nada más orando, no. Apliqué principios bíblicos y bendito Dios, hoy estamos en una situación financiera completamente diferente. Si quieres salir de tu situación financiera, necesitas renovar tu mente y aplicar principios bíblicos. Necesitas aplicar principios bíblicos porque lo que tú ves, lo que tú haces es lo que tus hijos replican, porque recuerda que nos convertimos en lo que contemplamos. Tus hijos se van a convertir en lo que están contemplando en ti. La manera que tienes de ver el dinero, la manera que tienes de honrar a tus padres, la manera que tienes de ver a Dios, la manera que tienes de trabajar, la manera que tienes de cuidarte siendo mujer. Tus hijas se van a reflejar en ti. Todo lo que tú eres es lo que ellos van a hacer. Y eso es lo que Jacob tenía. No tenía el dinero de su papá, pero tenía la mentalidad de su padre y de su abuelo, mentalidad de reino. Sabía enfocarse. Tan es así que llegó al pozo directo, enfocado. Tan es así que ahorita que empezó a hacer negocios, era buenísimo negociando Jacob. Cuando empezó a hacer negocios, ¿verdad? Era norteño. Sabía hacer negocios, sabía moverse. Bueno, la gente de Ciudad de México también es muy buena haciendo negocios. Em,
Y entonces sabía hacer negocios, tan es así que a la hora de repartir dinero, que dice, a ver, suegro, vamos a hacer negocios. Yo me quedo con estas y tú te quedas con aquellas. Ok, va. ¿Qué hizo? Empezó a ponerles, fíjense qué dice la palabra de Dios, qué estrategia. Dice, se los voy a leer desde el principio. Bueno, sí, dice, ese mismo día, Labán, su suegro, salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras, y puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaban a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó el resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental y las peló quitándoles la corteza, de modo que quedaran las rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde estaban los rebaños que iban a tomar agua, porque allí era donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían rayas rayadas y manchadas y moteadas. Jacob separaba estos corderos del rebaño de Labán en la época de celo. Los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros, así era como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob las ponía frente a las ramas peladas de los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado del enfoque, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas, cabras, ciervas y ciervos, muchos camellos y burros. Como resultado, ponle ahí, si tienes donde apuntar en tu Biblia, como resultado del enfoque, Jacob se hizo muy rico. ¿Dónde te estás enfocando? Jacob tenía claro lo que era el enfoque. Sabía que lo que contemplas es lo que te convierte, en lo que te conviertes. No hizo trampa. Conocía un principio de reino. Era poderoso. Ponía, ¿verdad? Unos tallos raspados para que las ovejas cuando se multiplicaran salieran del color que él necesitaba. Él conocía que te conviertes en lo que contemplas. ¿Era tramposo? No. Conocía principios de reino. Conocía principios de reino. La gente podría decir, hizo trampa. No, hacer trampa hubiera sido a tomar de lo de Labán y hacerle chuecas las cuentas. Quedaron en algo, que las que nazcan de esta forma serán mías, las que nazcan de aquella forma serán tuyas. Había un acuerdo, principios, acuerdos. Pero él como conocía el poder del enfoque porque lo había vivido, se lo habían enseñado sus padres, sus abuelos. El poder del enfoque lo llevó a donde quiera que él fue y se enriqueció a causa de esto. No importa cómo esté en tu situación, hoy tú tienes que estar enfocado en qué viniste a hacer, qué vas a hacer hoy. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿En dónde te vas a enfocar? ¿En dónde vas a trabajar? Pero si hoy Dios te dice una cosa y tú te desenfocas, y hoy haces lo que Dios te dijo, pero mañana haces lo que tú quieres, pero hoy haces lo que te dijo el vecino, pero pasado mañana ya regresas a lo que Dios te dio. Pero entonces, no, 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 no escuches a nadie más. Acuérdate que Jacob no puso el enfoque en las cabritas cuando el pozo estaba delante de él. No pongas tu enfoque en el consejo de fulanito, del primo, del vecino, del hermano. No, si a ti Dios ya te dio dirección en algo, ya no tienes nada que preguntarle a alguien. Si ya te lo confirmó también a través de tu pastor, ya no tienes que estarle diciendo a tu abuelita, a tu tía, a tu papá, porque ellos van a hablar según su experiencia de vida, van a hablar desde sus heridas, van a hablar desde su visión de vida. Entonces uno te va a dar consejo de este, el otro de aquello. No, ¿qué te dijo Dios a ti?
¿Qué te dijo Dios en cuanto a tu matrimonio? Si tú le cuentas a la abuelita que fue dejada, abandonada, que aguantó un esposo infiel o golpeador, ¿qué te va a decir la abuelita? Regrésasela o déjalo. ¿Qué te va a decir la abuelita? Eso es normal, aguántalo. Si quieres durar en el matrimonio, aguanta los golpes. Y una de dos, o la abuelita, o la mamá, la tía, la hermana. Y una de dos, o sigues los consejos de esa gente y te confundes, no, hoy me dijo la prima que lo deje, voy a agarrar mis maletas y ya me voy. No, estuvo difícil, me regreso. Bueno, voy a seguir el consejo de mi abuelita, voy a aguantar aquí, pues ya me voy a resignar a esta vida de golpes. No, a ver, ¿qué te dijo Dios a ti de tu matrimonio? A ti, a ti. Y en eso enfócate y en eso trabaja como Jacob. ¿Quieres que la riqueza que Dios te prometió en tu matrimonio de restauración llegue? Enfócate en lo que Dios te habló de tu matrimonio. No sigas lo que te están diciendo las ovejas o las cabritas. ¿Qué te dijo Dios a ti? ¿Quieres que tu negocio y tus finanzas sean prosperadas? No le pidas, no veas un TikTok de un empresario de TikTok, ¿verdad? No veas la historia de éxito de una persona que, o sea, no le pidas consejo a tu tío, lo ves más endeudado que nadie y ahí vas a pedirle consejo al tío, a tu mamá. No, te conviertes en lo que contemplas. No, ¿de verdad quieres la vida que tuvo tu abuelita? ¿De verdad quieres la vida que tuvo tu papá? ¿Quieres el matrimonio de tus abuelos, de tus padres? Yo no. Entonces, si quiero algo diferente, si quiero lo que Dios tiene para mi vida, necesito enfocarme en lo que Dios me está diciendo. Si yo sigo los consejos de mis padres y mis abuelos, mi vida se va a parecer a la de ellos. Si yo sigo el consejo del de TikTok, del de redes sociales, probablemente me parezca a ellos. Probablemente. Pero los contemplo 5 minutitos. Pero lo que sí estoy contemplando continuamente le va a dar el rumbo y la dirección a mi destino. Yo necesito estar concentrada en lo que Dios me está diciendo. Dios me está diciendo que para prosperar mis finanzas tengo que hacer esto, trabajar, ir y hacer. Sobre eso voy, sobre eso voy, sobre eso voy. Hacia esa meta voy, a lo que Dios me está diciendo. Me está diciendo que es una temporada de saldar deudas, pues sobre eso voy. Híjole, pero tu mamá te va a decir, ay, pero ¿y los niños? ¿Y la Navidad de este año? ¿A poco no vamos a hacer fiesta? Mamá, es que Dios me dijo que necesito saldar mis deudas. Sería volver a endeudarme, meter tarjeta de crédito para pagar la cena de Navidad. No importa que la cena de este año sea un poco más sencillita. Nos contó nuestra pastora que una cena de Navidad ella la tuvo con platos de plástico. No pasa nada si una vez en la vida la hacemos así. Necesito estar enfocada en lo que Dios me está diciendo. No, pero esto y aquello, no, 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 yo no sé lo que ustedes me están diciendo. Yo solo quiero saber lo que Dios me está hablando a mí. Necesito estar enfocada. Jacob conocía este principio y se enriqueció por aplicarlo en todas las áreas de su vida. Tú necesitas tener una dirección en tu matrimonio de parte de Dios y enfocarte en eso. Necesitas tener una dirección de parte de Dios en tus finanzas y enfocarte en eso. Necesitas tener una dirección de parte de Dios en cuanto a la crianza de tus hijos y enfocarte en eso. Deja de seguir mommy bloggers, deja de seguir. No, 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 no hay tanta cosa, tanta información y desinformación. Todo el mundo tiene una opinión, está bien, pero no quiere decir que la opinión de todo el mundo sea sabia. Entonces yo me encuentro podcast en redes sociales hablando pura tontera, digo, no es a fuerza que abran un podcast. No, platiquen entre ustedes en su casa, o sea, no, 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 no. No, se lo llevan a puntos muy equivocados, que el body positive, oye, el body positive es amar el cuerpo, no destruirlo. El otro día escuché a una muchacha, bueno, leí un comentario en un podcast que hablan mucho del body positive y defienden mucho el sobrepeso y que las gorditas también tenemos derecho y todo eso está muy bien. Pero vi un comentario que decía, yo antes de seguir este podcast tenía 10 kilos de sobrepeso. Llevo un año escuchándolo y tengo 40 kilos de sobrepeso por amarme y quererme como supuestamente debo de estar. Hoy ya tengo problemas de salud
por estarme consintiendo y por estarme aceptando, y me hubiera encantado jamás haberme encontrado con este podcast. ¿Qué estás diciendo en redes sociales? El body positive es amarte y aceptarte como Cristo te hizo, porque te hizo preciosa, te hizo hermosa. No hay otra mujer como tú, pero también la palabra de Dios te enseña a que te tienes que cuidar. Y cuidar, saben que yo siempre los voy a motivar a que hagan ejercicio, a que coman sano, a que dejen el azúcar. Eso es body positive. Amar el cuerpo que Dios me dio, pero también cuidarlo. Es así. Por eso les digo, no es a fuerza que todo el mundo tenga un podcast y que todo el mundo hable, porque platiquen entre amigas. Pero es que hay que entender que nuestra voz tiene mucho peso en la sociedad. ¿Qué estoy viendo y qué estoy compartiendo? Te conviertes en lo que contemplas. ¿De verdad te quieres convertir en esos podcasts que estás viendo? ¿De verdad te quieres ver así? No, no, porque ahí andan con problemas. Una de ellas está embarazada y aunque te lo romantizan de que también se puede, sí, pero siempre con picos de azúcar, siempre cuidando la diabetes, siempre cuidando que no se le suba un pico de colesterol o de diabetes, no es sano. Qué angustia estar viviendo, monitoreándote todo el embarazo, no se te vaya a subir el azúcar. Cuando se tendría que vivir bien bonito el embarazo, más bien disfrutando, pensando, imaginando cómo va a ser el bebé. Lo romantizan, no crean todo lo que ven en redes sociales. Te conviertes en lo que contemplas, concéntrate. ¿Qué te habló Dios a ti sobre tu cuerpo? Camina sobre eso. Y cualquier voz que vaya en contra de lo que Dios te está hablando, silénciala. ¿Qué es lo que Dios te dijo a ti en cuanto a tu matrimonio? En eso enfócate. Cualquier voz que vaya en contra de eso, ignórala. ¿Qué te dijo Dios en cuanto a tus finanzas? ¿Qué tienes que hacer? Ahorrar, pagar deudas, ya no sacar créditos. Enfócate en eso. ¿Va a doler momentáneamente todo lo que Dios te está pidiendo? Sí. ¿Era cómodo para Jacob dormir en el piso? Sí. ¿Se pudo haber quedado en la casa de sus padres siendo junior? Claro. Y ahí agarrarse a golpes con Esaú y a ver quién ganaba, a ver quién mataba a quién. Claro, claro. Pero no. Ir hacia donde Dios nos quiere llevar siempre va a causar incomodidad momentáneamente. Momentáneamente. Mientras te aprietas el cinturón y no sacas más créditos, va a doler, pero acuérdate que es momentáneo. Mientras no te chiflas en esto o aquello, va a doler, pero acuérdate que es momentáneo. Es momentáneo. Les decía que yo dejé el azúcar hace unas semanas y en los primeros días me dolió. Y yo sentía que no comía tanta azúcar. O sea, a veces una galletita con los niños, el fin de semana un postrecito en el restaurante. No es que era adicta, yo pensaba tan adicta al azúcar de comer diario azúcar. Pero cuando Dios me dijo que me quitara el azúcar, yo dije, bueno, va. Y yo pensé que no me iba a doler tanto. Los 2 primeros días, 3 primeros días, me dolía la cabeza, estaba de malas, era incómodo, sí. Dolió momentáneamente, sí. Pero hoy, bendito Dios, ya ni se me antoja y eso que apenas voy a cumplir un mes la siguiente semana. Sí se puede, sí se puede. Momentáneamente duele. ¿Qué te ha dicho Dios que te quites? ¿El cigarro? ¿El alcohol? ¿Qué te ha dicho Dios? Momentáneamente va a doler, pero enfócate en lo que Dios te está pidiendo. Entonces vas a tener la riqueza en esa área que Dios te está prometiendo. Dios te está prometiendo algo en esa área, Él lo va a cumplir, pero tú necesitas ir bien enfocado a ese lugar. Enfócate. Sí se puede. Duele momentáneamente, pero después pasa la incomodidad y el dolor. Sí se puede salir de deudas, sí se puede vivir en un cuerpo sano, sí se puede dejar el azúcar, sí se puede dejar el alcohol, sí se puede dejar el cigarro, sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, solamente necesitamos estar bien enfocados. Yo sí creo que Dios quiere que esta sea una iglesia plena y próspera y rica.
Yo sí creo que el Señor nos quiere dar riquezas y nos quiere dar prosperidad. Necesitamos estar enfocados, nada más. Y no seguir otras voces, sino nada más la dirección que el Señor nos está dando. Amén. Enfócate, enfócate. Te conviertes en lo que contemplas. Deja de seguir podcasts que no te hacen bien. Señoras también que ahí andan compartiendo chismes de que, ay, yo engañé a mi esposo, jajaja, él me engañó, se lo engañé doble. ¿Qué tenemos que andar escuchando eso nosotras las cristianas? Está bueno el chisme, pero luego te vas a convertir en eso. No creas que se queda como chisme nada más. Todo entra, todo entra. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Me pegó, le pegué más fuerte? No, o sea, no. ¿Qué estás escuchando? Acuérdate de eso, te vas a convertir en lo que estás contemplando cotidianamente. ¿A quién estás contemplando? Amén. Entonces, tenemos de tarea el fin de semana borrar cuentas que no nos hacen bien, dejar de seguir páginas que no están alineadas a lo que Dios nos está hablando, que van en contra de lo que Dios nos está hablando para que no vayan a causar confusión. Todo es un mensaje en nuestra vida. Cuidemos qué mensaje nos están dejando. Y si ya sabes qué es lo que Dios quiere darte en finanzas, en matrimonio, ministerio, vida personal, ahora ya tienes clara la dirección. Cada día que te levantes, pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito de este día? Para que cada día de tu vida sea productivo, que cada día estemos un poquito más cerca de la meta que tenemos delante de nosotros en finanzas, matrimonio, maternidad o cualquier área. Amén. Vamos a orar. Padre precioso y amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana. Gracias, 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 Señor, porque tú eres bueno. Gracias, papito precioso, porque nos enseñas principios millonarios, Señor, que si aplicamos, tienen la capacidad de transformar toda nuestra vida y la de nuestras generaciones futuras. Gracias, Señor, por enseñarnos este principio, el poder del enfoque y de que nos convertimos en lo que contemplamos. Gracias, papito precioso, por recordarnos que donde ponemos la mirada, estamos poniendo nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora toma un momentito, sé que estamos muy sobre la hora, pero toma un momento para preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿en dónde quieres que me enfoque en esta temporada? En mi matrimonio, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el propósito de esta temporada? Ahora pregúntale, en mis finanzas, ¿cuál es el propósito de esta temporada, Señor? ¿Qué quieres que haga? Con mis hijos, Señor, ¿cuál es el propósito de esta temporada? Gracias, papito precioso, porque tú silencias toda distracción y toda palabra que no ha venido de ti en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Porque toda voz que va en contra de la voz de Dios pierde autoridad ahora en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Aun cuando fue nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra amiga la que nos dio un consejo. Si no venía de ti, Señor, esa voz empieza a apagar ahora de nuestras mentes y corazones en el nombre de Jesús. Y tu voz, Señor, se empieza a avivar y a encender y a tomar peso y poder en nuestras mentes y corazones. Y hoy tenemos claro cuál es nuestro propósito y hacia allá iremos, Señor, bien enfocados en el nombre de Jesús. Enfocados en el nombre de Jesús.
Gracias, papito precioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ay, gracias, papito. Gracias, gracias por ser nuestro consejero, por ser este papá hermoso que no nos lleva a donde queremos ir, sino que nos enseña a caminar y nos toma de la mano para ir a donde tenemos que estar. Gracias porque tú abres el mar y a nosotros nos toca caminar, pero aun cuando ya estamos cansados, nos das tu fuerza para seguir avanzando y a seguir haciendo nuestra parte. Gracias porque confías en nosotros y nos has llamado a ser colaboradores de tu reino en nuestra vida. Gracias porque sí podemos, porque si nos estás diciendo hoy que sí podemos enfocarnos, que sí podemos ser prósperos, ricos, es porque sí podemos, porque estamos destinados para eso. Gracias porque nos estás diciendo que sí podemos tener matrimonios sanos. Sí podemos tener hijos que te amen y que te busquen sin necesidad de estarles metiendo tu palabra como religión. Sí se puede. Claro que se puede, Señor. Solamente necesitamos estar bien enfocados. Gracias, papito precioso. Gracias, Señor, porque ahora nos estás fortaleciendo, porque quien ya estaba cansado, Señor, de caminar este camino, está teniendo fuerzas nuevas esta mañana. Yo siento como si les estuvieras metiendo adrenalina, Señor, como gasolina a ese tanque que tal vez ya estaba vacío o a punto de vaciarse. Personas que tal vez ya estaban cansadas, están siendo fortalecidas ahora mismo en el nombre de Jesús, un espíritu de aliento, de ánimo, de fortaleza sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Sí podemos y sí vamos a llegar a la meta que nos has dado juntos, Señor, como familia, como iglesia. Sí podemos, Señor, vivir enfocados, sí podemos llegar a la meta, sí se puede, Señor. Gracias por el aliento, gracias, Señor, por levantarnos, gracias por renovar nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque sí se puede, Señor. Gracias, Padre bendito, porque llegaremos al cumplimiento de nuestras promesas y juntos daremos gloria y diremos, Dios estuvo conmigo. ¿Cuál fue la fuente de tu éxito? La presencia de Dios, así como con Jacob y como con José. Si el mundo puede ver la tragedia que hubo en mi vida, también va a poder ver la prosperidad y la riqueza que habrá en mi vida. Y cuando me pregunten de dónde vino, solamente del Señor. Él me abrió el camino y yo solamente caminé. Él me enseñó principios y yo solamente obedecí. Gracias, papito precioso, porque habrá mucha prosperidad y mucha riqueza, Señor. Yo puedo escuchar monedas de oro cayendo del cielo. Así que gracias, papito precioso, porque seremos ricos, muy ricos. Además de ser prósperos en lo espiritual, seremos ricos, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y papito precioso, pues como cada mañana, ponemos el resto del día en tus manos. Te pedimos que nos acompañes donde quiera que andemos. Te pedimos que nos rodees, que nos dirijas en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú con nosotros donde quiera que andemos, papito. Bendícenos, bendice nuestros negocios, Señor. Trae clientes a nuestros negocios en el nombre de Jesús. Haznos visibles para ellos en el nombre de Jesús. Que clientes pasados nos vuelvan a llamar en el nombre de Jesús, Señor. Haz nuestros negocios, negocios visibles en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que clientes que en algún momento les hablamos, les cotizamos algo y no nos volvieron a llamar, se acuerden de nosotros, Señor, y ellos nos busquen en esta temporada, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito precioso. Gracias, Señor. Manda tus ángeles también, Señor, activos para que nos estén cuidando y protegiendo a nosotros y a nuestros hijos. Ángeles activos en la casa, ángeles activos en la calle, en nuestros coches, en carreteras, autopistas, avenidas, banquetas, semáforos, cielos, aviones, ángeles activos alrededor de nosotros todo el tiempo
cuidándonos y protegiéndonos en el nombre de Jesús. Gracias, papito precioso y hermoso. Gracias, Señor. Te damos gracias. Papito hermoso, te pedimos que nos hagas invisibles de toda la maldad y perversidad que existe. Te pedimos que confundas los pensamientos del enemigo en contra de nosotros y que enmudezcas sus labios de maldición en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito precioso y hermoso. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, familia hermosa. Faltan 7 días para nuestro encuentro presencial. Nos vemos en 7 días en la ciudad de Querétaro y en 5 días en Monterrey. No lo puedo creer, me da nervios pensarlo, pero de esos nervios bonitos, de esos nervios con emoción. 7 días en Querétaro, encuentros de avivamiento. Monterrey, 10 de diciembre. Querétaro, 12 y 13 de diciembre. Conllévame de vuelta. Ven a la casa del Padre, ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad y Dios va a hacer cosas extraordinarias con nosotros. Adoremos, cerremos el año alabando a papá. Les amo mucho, nos vemos mañana, 8 de la mañana, sábado, cena con testimonios. Abrazos, los amo. Bye bye.